Buenos días, señorías. Estamos a vueltas con los colores. Gambas nos ofrece por defecto, bajo este simbolito, el color button, que nos permite elegir un color entre con este formato, entre los que queráis, ¿no? El color que elijáis, podéis cambiar tonos, rojo, verde, green, lo que sea, ¿m? Y nos refleja en el propio botón el color que hemos elegido. Vale. También disponemos del control Color Chooser, que es algo ya que tenemos que nosotros ubicar en nuestro formulario, o bueno, definir vía código, que hace lo mismo. Esto lo habréis visto manejando ambas mil veces. Esto le damos y no recuerdo si era doble clic aquí o simplemente como es un control más, hay que ponerle el value, que será lo que devuelva. No lo he usado mucho, así a pelo, como veis. Y bien, el problema que se me planteó en un programa que estoy haciendo es que necesito ver los colores del sistema. Es decir, si yo tengo lo que sea, una caja de texto o un panel, vamos a poner un panel que es más neutro, un panel al que quiero ponerle el color que aquí tenemos como que es el color light background, pronúnciese como se pronuncie, bueno, se lo he puesto al formulario, me da igual. ¿Este color cuál es? ¿De dónde saco yo este color si es que necesito verlo? Aquí lo he sacado con este formularito que tiene el IDE de Gambas, que nos ofrece uno libre para poder poner el color que queramos, ok, o uno de los colores del sistema, lo borramos, uno de los colores del sistema que son estos de aquí, hasta la siguiente raya. Tenemos también los colores default y transparente, que vienen a ser lo mismo. Entonces, y aquí, bueno, el simbolito, eso del simbolito este hablaremos ahora un poquitín. Y luego los colores estándar, donde según nombre en inglés, todo perfectamente clarito y puesto. Este formulario me gusta. Puedo hacer yo conjuntos de colores basándome en estos que sean armoniosos con el escritorio que estoy usando o que use mi cliente y demás. Bien, ¿cómo puedo yo tener esto? Es decir, ¿cómo puedo tener este formulario, que es el que me gusta? Pues muy fácil, me lo he hecho. Aquí lo tenemos. Un tab panel que tiene el free, donde hay un color chooser de los que hemos visto antes, y un grid view al que le damos los colores del sistema basándonos en la clase color. La clase color, los símbolos que tiene, etc. No me os aburro con el código. Lo que esto hace es simplemente, si tenemos ahí el panel, vamos a poner un botoncillo que lo llame, un botoncito que le decimos que el panel 1 background, o sea el fondo, es igual a, no hace falta instanciarlo puesto que es un formulario punto value. Con esto, este formulario devuelve el valor, es una propiedad value, le damos y ya tenéis un formulario igualito que el que genera el IDE, que nos sirve para cambiar el color o bien así o bien vía color libre. ¿Habéis visto que va maravilla? Bien, pues eso es todo. Bueno, hay una opción que es, lo dejo así, ¿para qué va a comer el tarro? Así, lo que decía del simbolito. Eh, el formulario basta con incluirlo en vuestros programas y os funcionará tal como aquí ha funcionado, sin más. Pero tiene este pequeño símbolo que es el que tenemos cuando es color transparente. Esto ya es casi universal en todos los programas de gráficos, que el ajedrezado este implica transparencia.
Y esto no está en el stock de Gambas, este dibujo, así que hace falta una imagen que la tenga. Esta imagen la tengo aquí y con esto lo ponemos. ¿Quiere esto decir que tenéis que arrastrar la imagen junto con el formulario siempre que lo queráis usar? Sí y no. O sea, si queréis que salga la imagen, efectivamente hay que copiarla también. Pero no es totalmente necesario. Si a esto, por ejemplo, ahora le cambio el nombre, ya no existe, porque esto lo busca el fuente, donde estaba, y nada más. Él lo busca con el tile, que es el azulejo, PNG. Bien, pues si no existe, le he puesto que nos dé una alternativa, que es el dibujar un cuadrado sin más, que bueno, no sé si da la imagen de transparente, es menos estándar en el mundo del gráfico, pero también indica que no es un color normal, que es algo distinto. Y ya está, restauramos el nombre al azulejo y con esto lo dejamos tal cual esperábamos verlo, puesto que así es como Gambas nos lo ofrece. Como siempre, os pondré en la descripción el enlace de GitLab, donde podéis descargar este código fuente y este formulario y la imagencilla, claro. Bueno, va. Como siempre, sed felices, llenad vuestros programas de colorines, besad a vuestras mujeres antes de que os echen de casa y hasta la próxima.